Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 26. Y el que exclusivamente a mí se consagra por el yoga, pasando más allá de las cualidades, digno es de llegar al Eterno. Es Krishna que te lo dice, no es que te lo digo yo, viste, de pesado. Dice, me habla de yoga y me dice que voy a tener que dejar de hacer ciertas cosas porque a él se le ocurre. No. Yo simplemente soy un lector de lo que está diciendo Krishna, el mensajero. No maten al mensajero, no es mi culpa. Es Krishna que está diciendo este tipo de cosas. Dice Krishna, dice mi maestro espiritual en Srila Prabhupada, en uno de sus comentarios, dice, este verso es una respuesta a la tercera pregunta de Arjuna. ¿Cuál es el medio para llegar a la posición trascendental? Como se explicó antes, el mundo material está actuando bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. No hay que dejarse perturbar por las actividades materiales de la naturaleza. En vez de poner su conciencia en esas actividades, uno debe trasladar su conciencia hacia las actividades trascendentales. A través del Bhakti Yoga, a través de las diferentes actividades espirituales. Uno también debe notar que todas las formas de Krishna son plenamente trascendentales, bienaventuradas, están colmadas de conocimiento y son eternas. O sea, las diferentes relaciones que puede tener con Dios. Hay gente que tiene una relación con Dios, ya sea como un espíritu, hay gente que tiene una relación con Dios a través de una persona, lo hemos contado en su momento, las diferentes formas que una persona puede tener de comunicarse con el Espíritu Supremo. Y dice, esto ya se ha explicado en el capítulo 7, aquel que se entrega a Krishna supera de inmediato a las influencias de la modalidad de la naturaleza material. Hallarse en estado de conciencia en el servicio devocional significa llegar en estado de igualdad al Espíritu Supremo. Tenemos las herramientas para poder llegar. Y lo tenemos que hacer de una manera que sea lo más natural posible. Esto no tiene que ser de una manera superficial ni artificial. Cada una de las cosas que uno va aprendiendo en el Bhagavad Gita debe ser algo que lo va practicando de forma natural. No sirve de nada ser un fanático que descubriste este conocimiento y te haces un fanático y duras medio año, 1 año, 2 años y después ¡pum!, de nuevo. Es mejor ir gradualmente y aceptar de que este conocimiento es algo que, como dije en otras entregas, que es algo que pega o no pega. O sea, no hay argumentos para poder cambiar a una persona, no hay argumentos para hacer que una persona practique yoga de forma verdadera. Hay personas que van a llegar al yoga únicamente por ejercicio, van a hacer ejercicio toda su vida y jamás van a entender cuál era el propósito de esos ejercicios. Y hay otras personas que no, que van a ahondar un poco más y van a llegar a entender realmente cuál es la finalidad de la práctica del yoga. Jai. Hare Krishna. Namaste.